Bien, la palabra del Señor para el día de hoy la encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 22. Salmos capítulo 22. Vamos a hacer una lectura un poco extensa, pero con mucha reverencia, mucha concentración. Vamos a leer desde el verso 1 al 31. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes todos de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se presentarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Bendiga el Señor su palabra. Bien, es un salmo largo y a pesar de que es una hermosa lectura, a veces puede ser un poco incomprendida si no se entiende bien qué está narrando.
para tener una idea, al menos histórica, de cuándo fue escrito esto, bueno, el salmo es de David y dice el encabezado de este salmo que fue entregado al jefe de coro, es decir, al músico principal, para que le añadiera música y se le enseñara al coro general, y a través del coro general también fuera una expresión de alabanza de todo Israel. Era un cántico que debía aprenderse toda la nación. Y fue escrito y fue compuesto por David hace más o menos 1010 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de más de 3000 años de que estamos nosotros. Pero al menos 2000 años antes de Cristo. Ahora, lo que parece curioso en este salmo es este cambio de ánimo que hay de manera automática en uno de sus versos, y desde el verso 22 en adelante, este lamento desesperado, esta tristeza angustiante que está viviendo el personaje, se transforma en una expresión de alabanza. Y esto es lo maravilloso. 1010 años antes de que Cristo viniera al mundo, y estoy seguro que usted pudo relacionar algunos versículos de los que leímos con los padecimientos de Cristo. Y efectivamente, porque lo que estaba haciendo David, mucho más allá de describir su propia experiencia, más bien estaba profetizando. Este es un salmo mesiánico, es un salmo de los tantos que hablan de Jesucristo, y Cristo pareciera, a través del Espíritu Santo, hablar en primera persona de sí mismo. Y efectivamente eso es Cristo Jesús, antes de venir a este mundo, antes de morir por nosotros, 1000 años antes de poner su pie sobre esta tierra, Él ya estaba proféticamente anunciando cuál sería su vida, su ministerio y sus padecimientos. Habla de manera muy expresa de los grandes dolores, y quizás desde una perspectiva más interna, más personal, podemos conocer cuáles fueron los dolores de Cristo en la cruz del Calvario, a través de los salmos, a través de estos versos. Y lo primero que sorprende es darnos cuenta la gran angustia del ser interior de Cristo al rogar por ayuda y no recibirla, al clamar a Dios, a este Dios santo, al cual maravillosamente no añade despropósito, al Padre no lo critica, no lo acusa de nada, sino más bien dice todo el tiempo que Dios es santo y bueno, pero a pesar de eso, Él no recibe respuesta. No recibe respuesta y pareciera estar abandonado. Y efectivamente fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Recuerde usted que la palabra dice que por nosotros Cristo fue hecho maldito, para que la maldición que había sobre nosotros no viniera a producir sanción, sino más bien Él pagó, Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Así que es el Señor quien está padeciendo y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, dice, clamo a ti de día y no respondes, y de noche tampoco hay para mí reposo. Y añade, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, y escuche esto, en ti esperaron nuestros padres, y mire la aseveración que hace el Señor. Todos, sin excepción, todos los que antes de Cristo pusieron en Él su confianza, ninguno fue desoído, todos fueron escuchados. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, dice, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero vuelve ahora Cristo a su propia experiencia y dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que antes de Cristo clamaron al Señor en su desesperación y en su aflicción fueron oídos, y ninguno fue dejado sin respuesta, mas Cristo Jesús no fue oído a causa de nosotros. Él no recibió socorro, Él no fue libertado de la muerte, ni fue eximido de la cruz.
Él no fue eximido de la injusticia y de sus padecimientos. Y en el plan de Dios esto tenía que ser así, porque Él estaba pagando la deuda nuestra. Bendito sea el Señor. Porque gracias a esa falta de socorro que Él tuvo, gracias a esa falta de auxilio que Él tuvo, y gracias a ese abandono que tuvo por un momento de la presencia de Dios, porque estaban sobre sí todos los pecados de la humanidad, y el Padre aparta su rostro. Recuerde que una de las expresiones del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y son las mismas palabras con las que parte este salmo: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor dice en este verso 6, dando a entender que Él estaba en una condición diferente a la de todo hombre, porque de verdad que todo hombre tiene la opción de clamar a Dios y recibir ayuda. Sin embargo, Cristo fue privado de esa oportunidad y fue abandonado en su sacrificio para que el pago de nuestros pecados fuera verdaderamente efectivo y suficiente. Dice: soy oprobio de los hombres, todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerden ustedes que al Señor a Cristo le dijeron: bueno, clama a Dios y dile que te salve. Hiciste milagros por otros, ayudaste a otros. Bueno, ahora dile a Dios que te salve y te ayude. Son las mismas palabras. Más abajo, Él se ve rodeado por los romanos, por las autoridades, por la gente fuerte de ese tiempo, por los fariseos. Y dice aquí que él se ve rodeado por toros, fuertes toros de Basán, hombres acorazados, hombres de guerra, hombres fuertes. Amén, con un poder como los toros. Así estaban los romanos alrededor de él. También dice: me rodearon los perros. Y sabemos que este es el término que usa el apóstol Pablo para referirse a los fariseos hipócritas, que pudiendo o teniendo la suficiente revelación y comprensión para entender, aprender y predicar la Escritura, no fueron capaces de reconocer a Cristo, y hasta el día en que la iglesia era predicada, y aún hasta el día de hoy, se transformaron en enemigos de la iglesia, destructores de la iglesia, y varias veces se les llama perros, justamente por esta actitud de atacar en cuadrilla, de atacar de manera organizada, de manera vil. Así estaba el Señor. Luego describe sus padecimientos internos y dice que su lengua se le secó a su paladar y se secó como un tiesto. Todo líquido en él fue derramado. Y recuerde usted que su costado fue cruzado o fue traspasado por una lanza, de la cual fluyó toda la sangre hasta todo el suero de su cuerpo, toda el agua, y él quedó seco literalmente. Incluso hay versos que hablan desde la perspectiva visual. Dice que mientras él mira para abajo y ven a estos hombres, dice que están sorteando su ropa. Recuerden ustedes que la túnica del Señor no la quisieron romper porque era de una pieza, así que echaron suerte sobre ella. Y el Señor lo describe en este salmo 1000 años antes. 1000 años antes Él está diciendo: contar puedo desde aquí todos mis huesos, porque desde esa altura y al mirar hacia abajo, cada uno de sus huesos sobresalía de su piel, y Él podía contar y ver su condición, su desesperación. Dice que su corazón se le derretía como cera. Y mientras tanto, dice que los perros y los toros que le rodeaban lo afligían. La gente meneaba la cabeza y decía que le salve Dios. Nos ayude el Señor a nosotros, porque este salmo es un testimonio maravilloso de que la venida del Señor y los padecimientos de Cristo son verdaderamente un plan elaborado, preciso y perfecto de Dios para la salvación nuestra. Nos ayude el Señor. Cada verso conduce a uno más triste y más aflictivo. Verso 17, es el que les estaba comentando, dice: contar puedo todos mis huesos, entre tantos que ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Más arriba dice: perforaron mis manos, perforaron mis pies. ¿Cuál es el sentido de que David escribiera cosas como esta en su tiempo?
No tiene ni un sentido, pero precisamente lo hace porque está hablando en nombre de Jesús y Jesús está mirando sus manos y sus pies perforados. Bendito sea el Señor. Libra de la espada mi alma, verso 20, del poder del perro mi vida. Y está hablando de los fariseos, está hablando de los romanos. Sálvame de la boca del león, sálvame de los cuernos del búfalo. Bendito sea el Señor. Sabemos que la palabra del Señor habla del diablo como león rugiente. Amén. Es él quien tiene boca de león porque atemoriza y anda buscando a quien destruir. Y créame, hermanos, el día en que Cristo estuvo en la cruz del Calvario, Satanás, sin entender este plan de redención, probablemente vociferó en el mundo espiritual, cantó victoria, rugió como un ganador, porque el Hijo de Dios estaba muriendo, rechazado. Lo que él siempre buscó, el desprecio manifiesto de parte de la creación al Creador, se estaba desarrollando y Satanás rugió como nunca aquel día. Bendito sea el Señor. Cuánto padecimiento que ni siquiera alcanzamos a entender ni a ver. Cristo el Señor tuvo que soportar sin derecho a ayuda, sin derecho a auxilio, sin recibir socorro. Las oraciones, las únicas oraciones que no han sido oídas fueron aquellas que hizo el Señor en la cruz del Calvario, porque era necesario que Él no recibiera auxilio en esos momentos, porque estaba muriendo por usted, porque estaba muriendo por mí y estaba muriendo para salvar a la humanidad de la aflicción eterna de la condenación. Satanás se burló de él, los hombres se burlaron de él, los romanos le rodearon y aplicaron fuerza sobre él. El Todopoderoso estaba voluntariamente rendido sin hacer ni un gesto de defensa. La palabra dice que fue llevado como cordero al matadero y que no abrió su boca, y no fue por falta de fuerza, fue porque en su voluntad y en su misericordia pretendía apagar hasta el último gramo de mi maldad y de la suya, para que no quedara nada que pagar y todo quedara cancelado. Bendito sea el amor de Dios. Sin embargo, en este salmo que de verdad aflige el alma cuando lo leemos con paciencia y nos ponemos en el lugar de Cristo, tratando de entender cómo debe haber padecido su alma. De un momento a otro aparece el Salmo 22 como una expresión de alabanza, como una expresión de júbilo. Entre el verso 21 y el verso 22 hay algo que hizo cambiar las cosas. Hay un misterio oculto. Nadie sabe qué pasó. Amén. Nadie sabe lo que pasó entre el 21 y el 22 para que todo esto cambiara. Y ahora el corazón que estaba afligido, el corazón que estaba desamparado, el que estaba desahuciado, parece cantar alabanzas, cantar victorias, y habla de una gran proeza, una proeza tan grande que dicen los últimos versos de la lectura que esto será enseñado a un pueblo que todavía no nace, que el linaje y la herencia de los hijos de Dios alabarán a Dios por esta obra que aquí no aparece revelada. Pero nosotros sabemos cuál es la obra maravillosa que ocurrió aquel día. Entre el verso 21 y el 22 está la resurrección gloriosa de Cristo, donde el rugido de Satanás fue acallado porque Cristo el Señor abrió la tumba y salió vivo como nadie lo imaginaba, porque a Él se le dio el poder de entrar a la tumba y salir vivo, y ese poder también le fue dado no solo para sí mismo, sino para con todos los que creyeran en Él. Fue ese día en que la burla de Satanás quedó en un completo espanto y terror, porque ahora comprendía lo que había hecho Dios al poner su propio Hijo en la cruz del Calvario. La aflicción del hombre se acababa, la esclavitud humana terminaba, porque Cristo el Señor ahora libraba a todos los hombres creyentes de la esclavitud, de la muerte y del pecado.
Allí quedó, dice la palabra, avergonzado Satanás. Ahí quedó destruida la victoria del sepulcro. Pablo dice de una manera tan preciosa: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque aquel día no pudo ganar, aquel día no pudo vencer al Hijo de Dios. Cristo venció la tumba con poder, y de allí en adelante este salmo triste, lamentoso, desesperado, se transforma en una expresión de júbilo y de alegría. Y me permito leer, dice, verso 23. Los que temíais a Jehová, alabadle. Los que pensaron que todo estaba perdido, pero seguían creyendo, alábenle al Señor. Témanle vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó a la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él le oyó. Era un plan perfecto. Cristo no fue olvidado para siempre. El Señor fue atendido por la mano poderosa de Dios y fue levantado de la tumba. Quiero que note algo, hermano, del verso 25. Aparece otra vez este Dios que no desampara a nadie. Este Dios al cual esa referencia en el verso 4 y 5. Tú no te olvidaste de nuestros padres. Tú y todos los que clamaron a ti fueron todos librados. Ninguno fue avergonzado. Solo Cristo fue olvidado. Solo Cristo fue avergonzado. El suceso maravilloso que ocurrió entre el verso 21 y 22 es la resurrección de Cristo. Y es la resurrección de Cristo la que permitió que esta fidelidad de Dios, que solo contamos a los padres de Israel y al linaje de Israel, ahora no solo fuera para ellos. Ahora aparece que esta gloria de Dios es conocida, incluso dice, por un pueblo que todavía no nace, por gente que está en los confines de la tierra, por todas las latitudes del mundo. Ahora hay un pueblo que alaba y bendice el nombre del Señor. Escuche lo que dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, verso 24, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Verso 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Ya no está hablando de una reunión grande del pueblo, sino que una más grande todavía, donde está usted, donde estoy yo, aquella congregación que aparece en Apocalipsis, de todo linaje y de toda nación, donde todos alaban la gloria de Dios. Verso 26 dice: comerán los humildes. Dice la otra versión: comerán los pobres y se saciarán. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el pobre tenga como el rico? Alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Cristo lo hizo posible. Sabe que a través de estos versículos, de estos hermosos versos, tenemos una tremenda oportunidad. La palabra dice que Cristo fue desoído. Él fue desamparado por un instante en la cruz del Calvario. Él fue olvidado de Dios. Fue como una persona despreciada, dice, varón de dolores, despreciado. Lo tuvimos como algo no grato de ver. Escondimos de él el rostro. Lo dice en el libro de Isaías 600 años antes de que esto ocurriera, cuando describe al siervo sufriente. Todo esto lo vivió Cristo para que nosotros pudiéramos vivir del verso 22 en adelante en la plena confianza de que nunca más Dios desoiría a alguien, porque este Dios fiel que solo era de Israel, ahora es de todo aquel que clama y cree en el Señor. De allí en adelante, versos 24, 25, 26, 27, 28 hasta el 31, está lleno de oportunidades para nosotros. Cristo fue el que estuvo sufriendo. Cristo fue el que fue horadado, el que fue crucificado, para que nosotros hoy día tengamos la confianza. Como dice el verso 25, 26, comerán los humildes, los pobres, y se saciarán. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre.
Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Bendito sea el Señor. En todas esas familias de la tierra está usted y estoy yo. Se acordarán, dice, y se volverán a Jehová los confines de la tierra, y todas las familias adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Verso 30 dice: la posteridad, los que vengan después, se acordarán de esta obra maravillosa. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Verso 31, vendrán y anunciarán su justicia, y pueblo no nacido aún. Escuche esto. Y ahí estoy yo, y ahí está usted. Pueblo no nacido aún anunciará que Él hizo todo esto. Bendito sea el Señor. Estos versos son un tremendo mandato para nosotros. Debemos anunciar, como hablaba la palabra del Señor la semana pasada. Somos pueblo escogido para anunciar. Para eso nos llamó el Señor. Pero tenemos motivos suficientes. Porque el verso 26 en adelante describe a los pobres, describe a los afligidos, describe a los que buscan, y todos ellos tendrán respuesta gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que hoy día, si alguno de nosotros está pobre, anímese. La palabra del Señor dice que los pobres comerán hasta saciarse. Si alguno está en aflicción, anímese. Cristo el Señor dice a través de estos versos que gracias a su obra, Él responderá a cada uno. Hermano, si usted es pueblo de Dios, entonces alce su voz hoy día y anuncie la bondad de Dios que Él hizo antes, que ha hecho ahora y que hará mañana. Dice: vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Estamos en el 2020. Han pasado 2020 años desde que Cristo el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Han pasado 2020 años donde ya nunca más habrá una oración sin contestar, donde nunca más tendría que haber un pobre pasando hambre, donde nunca más tendría que haber un afligido, desahuciado, desamparado, sin tener ninguna posibilidad, porque Cristo en la cruz del Calvario ya murió como debiéramos haber hecho nosotros. Él murió por nosotros. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de clamar y ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Iglesia del Señor, Iglesia de Punta Arenas, a nosotros nos llamó el Señor desde los confines de la tierra para anunciar la bondad de Dios, para comunicar que Dios es bueno, para glorificar a Cristo por lo que hizo hace 2020 años atrás en la cruz del Calvario. Aquello que hace 3030 años, 3040 años fue anunciado por David. Cristo el Señor ya vino. Ahora nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Podemos estar gozosos. La labor de la iglesia es vivir en victoria. Ciertamente habrán dificultades. Los justos seguirán pasando aflicciones. Pero la palabra es cierta. Dice que de todas ellas les librará Jehová. Dios bendiga su vida, Dios bendiga la nuestra, porque nuestros hijos pueden confiar en esta palabra. Cual sea la experiencia que venga, son la posteridad de Jehová, son la herencia de Jehová. Y aunque nosotros seamos viejos y nos nazcan nietos y bisnietos, podemos asegurarles a ellos con confianza que pueden clamar a Dios y que Dios los oirá y los librará, porque fiel es el Señor. Si hoy día alguien de nuestra iglesia, nosotros mismos, estamos sufriendo aflicción, clame al Señor. Él escuchará, Él nos librará. Él ya hizo misericordia en la cruz del Calvario. El Señor oyó antes de la cruz a todo su pueblo y después de la cruz a toda la humanidad. Él no desampara a nadie que en Él confía y que le busca. Para el Señor sea la honra y la gloria, y para nosotros siempre su misericordia. Le invito a dar las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar así de pie, agradeciendo por su palabra. Señor, gracias damos por lo que nos enseñas, por tu pan maravilloso, por tu Hijo Jesucristo, que en la cruz del Calvario fue olvidado,
para que yo fuera recordado. Gracias porque Él resucitó, y porque Él resucitó nosotros también tenemos esperanza. Porque si nos amaste antes, Señor, cuando nada éramos, cuánto más ahora, dice tu palabra, no nos darás todo aquello que nos haga falta. Gracias, Señor, porque estamos en el tiempo donde el pobre será saciado, donde el angustiado será atendido y donde el afligido será ayudado todo el tiempo. Todo aquel que ponga en ti su confianza no será avergonzado, porque tú eres el secreto escondido entre el verso 21 y el 22. Lo que no vieron los antiguos, a nosotros nos fue revelado. Tú eres, Señor, el que hizo callar el rugido del león. Tú eres, Señor, el que salió de la tumba, el que venció la muerte, el que padeció por mí. Sobre ti, Señor, tus llagas, mis llagas fueron puestas en ti. Sobre ti fueron las heridas que a mí correspondía. El castigo que era sobre mi vida, sobre ti fue puesto, para que ahora nosotros tengamos la paz de mirar al cielo con libertad, clamar misericordia y recibir ayuda oportuna, dice tu palabra, para el oportuno socorro. Gracias damos por tu palabra, y ahora bendiga a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.